Amén. Ahora sí, mis queridos hermanos, Proverbios capítulo 16. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 de Proverbios, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios aquí en esta parte que dice en el versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ok, vamos a dejarla hasta allí. Habíamos dicho en las lecciones anteriores, en la primera y en la segunda parte, habíamos dicho, hermano, y lo que tenemos como temática en esta enseñanza es que la disposición de un hombre es lo que lo hace a él apto para un fin. Una persona puede tener mucho talento, puede tener mucha capacidad y aún, hermano, puede tener mucho conocimiento, pero si una persona no tiene disposición a algo, es imposible, hermano, que esta persona sea apta para alguna función. Entonces, una de las razones por la cual un hombre en este caminar se priva de ser útil en las manos del Señor es porque su disposición, la disposición de su corazón no está apta, no está lista para que el Señor lo use. Todos los hombres en la Biblia que nosotros podemos ver que Dios llamó, todos los hombres que Dios escogió para un trabajo, para un llamado específico, todos estos hombres tuvieron algo en común, tuvieron disposición a servirle al Señor en su momento. Entonces, amada iglesia, las disposiciones de cada hombre surgen del corazón, surgen de él. Dice la cita bíblica que del hombre, o sea, suyo, de usted, es de su propiedad, como lo quiera mirar, suyo, hermano, es la disposición, pero la respuesta de la lengua es de Jehová. O sea, el Señor es el que al final dice sí o dice no. Entonces, muy importante son las disposiciones que nosotros tenemos en el corazón. La falta de disposición en un creyente es lo que lo ha hecho a él no ser fructífero en el camino del Señor. Mucha gente no van hacia adelante, mucha gente no crecen, mucha gente no avanza, mucha gente no prosperan y unos aún no alcanzan grandes logros en la vida o no llegan a sus metas en la vida por no tener disposición a hacer una cosa. Entonces, amada iglesia, muy importante es la disposición que todo creyente tenga en el corazón. Entonces, en esta lección hemos venido hablando acerca de 7 disposiciones. Hoy vamos a ver las 3 últimas disposiciones, pero para hacer un resumen, primero hablamos de la disposición a obedecer, que es una disposición que siempre debe estar en el corazón del hombre. Hablamos de la disposición a ser corregidos, una disposición que todos los hombres deben de tener y sobre todo los que le sirven al Señor, sobre todo los que están en cargos de liderazgo y sobre todo todos los que tienen aspiraciones a crecer en la vida, deben de tener esa disposición siempre a ser corregidos. Hablamos de la disposición a perdonar, que es muy importante, es una disposición que todo creyente debe de tener porque el perdón no es una opción, el perdón es un deber. Entonces muchos cristianos también no logran cosas grandes en su vida, no entienden cosas mayores por razones de que en su corazón hay falta de perdón y de hecho no hay disposición a perdonar. Pues déjeme decirle, hermano, usted debe de perdonar. El perdón no es una opción, el perdón es un deber. El Señor nos manda a perdonar y siempre y cuando un creyente no tenga disposición a perdonar, Dios tampoco lo perdona, porque para nosotros, para que a nosotros Dios nos perdone, debemos nosotros también de saber perdonar. Hablamos en cuarto lugar de la disposición a sufrir.
Todo cristiano, hermano, debe tener la disposición a sufrir, aunque en la Biblia no hay un manual que diga que todos los que sirven a Cristo tienen que sufrir, pero la Biblia sí nos muestra a través de la historia que todos los que sirvieron al Señor en su momento sufrieron, pagaron un precio, les costó, no les fue fácil. Entonces, hermanos, todos los hombres de Dios en la Biblia que también lograron grandes cosas, en su momento sufrieron también. Entonces, yo quiero decir, hermano, que es una disposición que todo creyente debe de tener, la disposición a sufrir. Número 5, hermano, hablamos de la disposición a esperar en Dios, que fue la disposición que hablamos la semana pasada. Y ahí, hermanos, habíamos mencionado que esa falta de disposición ha hecho a mucha gente retroceder. Y lo peor, caer en apostasía, hacer cosas que no deben. ¿Por qué? Porque el estar dispuesto a esperar en Dios, eso demanda de nosotros, demanda, hermanos, en un momento dado que usted se fortalezca. Por ejemplo, el día domingo estábamos hablando acerca de la fe pistis, que es plena convicción para salvación. El cristiano que tiene la fe pistis, no importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que él tenga que esperar, él se va a mantener confiando en Dios. El día domingo explicábamos que esa fe pistis es fruto del Espíritu Santo en el creyente y se menciona en Gálatas capítulo 5 versículo 22 como fruto del Espíritu Santo. Y esa fe pistis es la fe que hace al creyente soportar, lo hace esperar, lo hace perdonar, lo lleva a obedecer, a la disposición a ser corregido. Y habíamos mencionado un personaje de la Biblia que tenía esa fe o que modeló esa fe en su momento, Abraham. Dios llama a Abraham a los 75 años y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham, hermano, obedece al Señor. Claro, todos conocemos la historia de manera parcial, pero posteriormente ya lo hace de manera completa. Entonces, el Señor le promete a él que la tierra que él le iba a dar la iban a poseer sus descendientes, comenzando con un descendiente directo de él. Su esposa es estéril, pero el Señor le promete a Abraham que su esposa iba a tener un hijo de él, de sus lomos, no el criado, no el empleado como Abraham pensaba. Entonces, Abraham espera 25 años por el cumplimiento de esa promesa. Y yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 4, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 habla de esa fe de Abraham, habla de esa manifestación de la fe y cómo Abraham vive el tiempo de espera. Lo que está en el capítulo 4 de Romanos, del versículo 13 en adelante, habla de la promesa realizada mediante la fe, ¿verdad? Pero vamos a leerlo desde el versículo 16 en adelante y tenga la Biblia abierta ahí porque vamos a ver algunos detalles de cómo Abraham esperó en todos esos 25 años. ¿Qué hizo Abraham en esos 25 años? Y cómo la fe pistis se manifiesta en un momento dado. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Padre de quién? De todos los que somos de la fe. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en Dios y dice que Abraham creía de Dios, ¿verdad? Creía que Dios daba vida a los muertos y de que Dios era una persona que llamaba las cosas que no eran como si ya fuesen. Él se llama Abraham, pero Dios le pone por nombre Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de muchedumbre.
Y Dios le promete eso a un hombre que su esposa es estéril y que tiene 75 años. Y él tiene que esperar no sabe cuánto tiempo, pero el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él tenía la esperanza en Dios de tener un hijo, pero había algo en contra que no le daba esperanza. Estamos aquí, me está entendiendo bien. Él tenía esperanza en Dios, pero su situación no le daba esperanza. Lo voy a volver a repetir por tercera vez, porque puede ser, hermano, algo que usted esté viviendo, ¿verdad? Abraham tenía esperanza en Dios, que es lo que todos debemos tener, pero cuando se miraba a él mismo, en él había una esperanza que no le daba mucha esperanza. Entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Pero miren lo que dice el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en fe. El esperar en Dios demanda que usted no se debilite, hermano. Estamos aquí, escúcheme bien. El esperar en Dios demanda que usted no se debilite. Y el que tiene la disposición a esperar en Dios no se va a debilitar, no importa cuánto tiempo pase. Él se va a mantener, no se va a debilitar, no se va a desmayar, no se va a desanimar, no se va a desalentar, no va a volver atrás, no va a cometer errores. Hermano, no se va a ir para donde no se tiene que ir. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene la disposición de esperar en Dios no se va a debilitar. ¿Por qué? Porque el que tiene la disposición de esperar en Dios, él tiene una esperanza. Su esperanza no está en él, su esperanza no es en lo que él está viendo, su esperanza está en Dios. Entonces dice el versículo 20 que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y todo esto está pasando ¿en qué, hermanos? En un periodo de 25 años de espera. Amado hermano, yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted tiene disposición a esperar en Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué le has pedido tú a Dios? ¿Tú estás dispuesto a esperar en Dios o tienes ganas de retroceder? ¿O tienes ganas de irte al mundo? ¿O tienes ganas de abandonarlo todo, de dejarlo todo porque no ves respuesta, porque no ves nada? Pues déjame decirte, hermano, Dios le habló a Abraham y le dio una promesa de un descendiente y Dios no volvió a hablar con él en 25 años. No volvió a hablar con él. No se manifestó a él, no le dijo nada a él. En 25 años. Y en todo ese tiempo, Abraham esperando en Dios, bien dispuesto, no dudó, se fortaleció, estuvo plenamente convencido, creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Porque todo aquel que está dispuesto a esperar en Dios, hermano, la disposición de esperar en Dios implica que usted va a vencer los obstáculos que se van a levantar contra tu fe. Hay obstáculos que se levantan contra la fe de uno, pero cuando hay disposición a esperar en Dios, déjeme decirle, amados hermanos, usted no se va a debilitar, usted se va a fortalecer y usted va a avanzar. Pase lo que pase, usted seguirá caminando en el Señor. Hermano, usted seguirá creyendo. Si usted tiene que llorar, usted llora. Si tiene que sufrir, sufre. Si tiene que ser corregido, usted es corregido, porque usted está dispuesto a esperar en Dios. Y número 6, está la disposición a servir. Otra disposición que todo buen creyente debe tener es la disposición a servir. Y déjeme decirle algo, no todos los creyentes están dispuestos a servir por razón de que servir a Dios no es una tarea fácil. Servir a Dios demanda. Servir a Dios demanda dejar cosas atrás. Servir a Dios demanda, hermanos, que el que sirve a Dios no tiene una vida común
como la tienen los seres humanos común y corriente. Servir a Dios quita tiempo, hermano, demanda. Y ese es el precio que no toda la gente está dispuesta a pagar, sobre todo en este mundo a donde hay tanto entretenimiento. Déjeme decir, hermano, servir a Dios, escúcheme bien, servir a Dios es servir a los demás. Servir a Dios no es solamente, no implica solamente que usted viva en una recámara encerrado orando a Dios y conversando con Dios. Sí, es cierto, hay que orar, pero servir a Dios implica servir al prójimo, implica servir a otras personas, dejarlo todo por otros. Abraham dejó su tierra y su parentela para ser padre de mucha gente. ¿Para qué sale de su tierra? Para vivir la fe, para que esa fe de él la conozca mucha gente, sus descendientes, ¿verdad? Y esa es la promesa que él tenía, porque eso es el cristianismo. Esa es la disposición a servir, ¿de verdad? Que yo no sirvo para mis intereses, yo no sirvo, hermano, para ser yo solo, sino que en el cristianismo la disposición a servir tiene que ver con que tú sirves a otras personas. Y eso es algo que no todo mundo tiene esa disposición. Ni aún en la misma iglesia. A veces es difícil encontrar gente con esta disposición. El servir a Dios implica un cambio total en nuestras vidas. Implica un cambio total, implica dejar cosas atrás, entregarse en espíritu, cuerpo y alma. Cuando tú sirves a Dios, tú no te mandas tú. Tú tienes que ser una persona para servir a Dios, para tener esa disposición. Usted tiene que tener una mentalidad de compromiso con Dios, que es lo que no toda la gente hoy está dispuesta a adoptar. Un compromiso con Dios. Por ejemplo, hablando de mi persona, en mi caso, yo prácticamente lo único que tengo libre son los lunes. Y tengo los lunes libres, eso porque he puesto algunas restricciones. Pero ya martes yo estoy ocupado. Miércoles yo estoy ocupado. Jueves yo estoy ocupado. Viernes estoy ocupado. Sábado estoy ocupado y domingo estoy ocupado. El lunes descanso hasta cierta hora. Y ya, hermano, llega un momento en que el mismo lunes, del mediodía hacia arriba o de la tardecita hacia arriba, ya tengo que empezar a prepararme para el día martes. Y prácticamente todos los días están comprometidos, ¿verdad? Yo no sabía que tenía un compromiso grande el sábado, pensaba que era la otra semana, pero este sábado, hermanos, yo estaré dictando una conferencia sobre el lago de fuego a los maestros a nivel nacional. Si los maestros de esta congregación se quieren conectar este sábado, también están invitados. Así que, hermanos, todos los días hay compromiso. Usted no vive para usted, usted vive para otros. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabe para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cristo vino y al final dio su vida en rescate de muchos y de un montón de gente que finalmente ni siquiera van a creer en él. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es el cristianismo. Servir a otras personas. Usted vive para predicar, usted vive para aconsejar, usted vive para enseñar, usted vive para perdonar, usted vive para estar apartado del pecado, de la mundanalidad. Todo eso implica servir a Dios. Servir a Dios implica, hermano, abstenerse de los deleites pasajeros del mundo. Hermano, aquí en esta congregación y en todas las congregaciones, cualquiera puede decir, hoy yo no voy al culto, pero el que sirve a Dios sabe que tiene compromiso. Hermano, yo no puedo decir, hermano, no, y si no hay culto es por otro compromiso y hay que hacerlo otra vez, ¿verdad? Pero hermano, cualquiera se puede tomar la libertad de decir, bueno, hoy no voy al culto, hoy juega Panamá, hoy es el capítulo final de la novela. Eso cualquiera lo puede hacer. Porque no todos están dispuestos ni aún a dejar ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, ¿habrá disposición a servir a Dios? Pues debe haberla. Esa disposición es señal de amor, de agradecimiento a Dios porque te salvó, porque te llamó.
es señal de entrega, es señal de compromiso, es señal de identificación con Cristo, sobre todo cuando nos bautizamos, ¿verdad? Que dijimos, Señor, contigo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. A veces mucha gente profesa eso. Una cosa es tomar ese versículo bíblico y postearlo, enseñarlo, recitarlo, decirlo, pero otra cosa es vivirlo. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué dijo eso? El apóstol Pablo, ¿en qué momento lo dijo? Que él estaba juntamente crucificado con Cristo y que ya no era él, ¿verdad? Sino ahora era Cristo en él, y lo que él vivía en la carne, ahora esta vida terrenal, esta vida carnal que él tenía, ahora estaba en servicio de la fe en Cristo, no estaba al servicio de él. Hermanos, mucha gente se sirve para ellos, pero no para otras personas. Entonces ahí, hermanos, es donde entra esa disposición. Y la razón por la cual usted podrá encontrarse gente con mucho potencial, con mucha elocuencia, usted se podrá encontrar gente muy elegante, muy culta y que pueden y que hablan bien y que usted cree que pudieran serlo, pero al final Dios conoce su disposición. Al final es Dios el que sabe que él tiene, o ella tiene, pero al final es Dios el que sabe cómo está la disposición de su corazón. Dios lo sabe y usted está viendo lo que está por fuera, pero Dios está viendo lo que está por dentro. Por eso las disposiciones del corazón son del hombre, pero la respuesta es del Señor. Por eso el proverbista dice que todos los caminos son limpios, todos los caminos del hombre son limpios ante su propia opinión, pero es Jehová el que pesa los espíritus. Es Él, no somos nosotros. Así que si hay una disposición que se necesita, mis amados hermanos, es la disposición a servir al Señor. Y número 7, está la disposición a un cambio de vida. La disposición a un cambio de vida. Hermanos, la razón por la cual muchos no cambian, aunque el evangelio, el cristianismo es un mensaje de transformación, es un mensaje de cambios, es un mensaje de vida nueva. El viernes hablábamos del poder de la costumbre. Es un cambio de vida nueva. Al final, hermanos, como toda buena disposición, los hombres tienen sus propias disposiciones y no todos los hombres están dispuestos a un cambio de vida. No todos los hombres están dispuestos a que Dios los cambie. No todos los hombres están dispuestos a que Dios los transforme. Mucha gente dice, pastor, mire, mucha gente de manera equivocada. Mucha gente de manera equivocada dicen, bueno, yo cuando tengo tantos años vengo a Cristo. Otros hermanos dicen, bueno, cuando yo dejo mis vicios, cuando yo dejo de cometer errores, entonces yo vengo al Señor. Hermano, déjame decirte, cualquiera que usted evangelice y que le diga tal argumento, como que después que yo deje todos mis errores voy a la iglesia, permítame decirle, jamás vendrá, porque nadie puede limpiar sus propios errores. Nadie puede limpiar sus propios caminos. Lo que se necesita es una disposición a que Dios lo cambie. Nosotros damos el paso. Nosotros aceptamos a Cristo. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y es el Señor con su Espíritu Santo el que hace el cambio de vida. Es el Señor con su Espíritu Santo el que realiza la transformación del alma, la transformación del corazón. No es el hombre. No es el hombre, hermano, que establece cuándo y dónde cambia. El hombre puede estar dispuesto, pero al final es Dios el que puede cambiar corazones.
al final es Dios el que puede transformar vidas, no es el hombre. Hermano, no es el hombre con metodologías y estrategias, con pensamientos o con filosofía. Esa disposición a un cambio de vida, hermano, ha sido un estorbo en muchas personas, y le voy a decir por qué. Por el amor al mundo, por el amor al pecado, por el amor a los vicios, por el amor a las cosas paganas, por el amor al facilismo. Mucha gente, hermano, no está dispuesta a que Dios les cambie. Y si no, mire cuántos movimientos evangélicos hay, corrientes evangélicas hay que hoy se atreven a decirle a la gente: a Dios le importa tu corazón y no lo de afuera. Así que mientras tú tengas un corazón limpio, a Dios no le importa cómo te vistas, cómo andes, qué hagas y qué no hagas. Hermano, eso es un error. A Dios le importa tu corazón y también le importa lo de afuera. ¿Sabes por qué? Porque lo que está dentro del corazón es lo que la transformación de adentro se va a notar por fuera. Jamás puede haber una transformación adentro que no se note afuera. Nosotros somos transformados por dentro, y esa transformación interna entonces comienza a notarse por fuera. Por eso, amados hermanos, hay que tener disposición a un cambio de vida. Hay que dejar de amar cosas que hacen daño, cosas, hermano, que nos alejan de Dios, cosas que nos mantienen como idólatras. Hay que dejarlas, amada iglesia, por razón de eso. Hay que estar dispuesto, mis amados hermanos, a ese cambio de vida. Hay que estar dispuesto. Otra razón por la cual muchos no tienen esa disposición es porque no aceptan ser cambiados. La dureza de corazón. No tengo nada que cambiar. Yo estoy bien así. No necesito a Dios en mi corazón. Yo en una ocasión escuchaba a dos personas conversando en un lugar público, y uno le decía al otro, uno evangelizaba al otro, y el que estaba siendo evangelizado argumentaba y decía: yo no necesito ni aceptar a Cristo, ni tampoco necesito ir a una iglesia, porque yo no robo, yo no fumo, yo no mato a nadie, yo nunca he ido a una cárcel, a toda la gente le hago bien y creo. Y la persona argumentó y dijo esto: yo creo que estoy bien con Dios. Las creencias personales de la gente no cambian las verdades de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Eso es como las creencias personales tampoco cambian las realidades de las religiones falsas. Hablaba yo con mis estudiantes de religiones comparadas. Hicimos una comparación con el Islam. El Islam, en el Corán, en su libro sagrado, ellos tienen órdenes de matar a aquel que no comparte su fe. Pero muchos argumentan y dicen: bueno, no todos los islámicos creen en la guerra santa. El hecho de que no todos los islámicos no crean en la guerra santa, eso no dice, eso no cambia quiénes son ellos. Eso no cambia nada. Ellos son una religión pagana, como lo quiera ver. No, yo soy católico, pero yo no adoro imagen. Pues tu creencia personal no cambia lo que ellos son. Asimismo, con todas las otras religiones que tienen orígenes en hombres, tienen orígenes extraños. No, que yo creo que todas las religiones conducen a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. Usted puede estar en una religión falsa y creer que todas conducen a Dios, y no porque alguien que esté ahí lo crea, eso es verdad. Entonces, amados hermanos, este hombre argumentaba y decía que por sus virtudes él no necesitaba de Dios. No lo necesitaba. Entonces, hermanos,
eso está demostrando en esa vida que no hay disposición a que Dios le cambie. Porque por sus virtudes personales, su corazón estaba cerrado a oír el mensaje de la palabra, pasando por alto todas sus debilidades, y la mayor debilidad del hombre se llama el pecado. Todos somos pecadores y todos necesitamos una transformación de vida. Todos necesitamos un cambio. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a un cambio de vida, a nadar contra la corriente. Hermano, tú con tus propias fuerzas no puedes. Tú necesitas del Señor y todos necesitamos esa disposición a que Dios nos cambie. Amada iglesia, quiero cerrar en el versículo bíblico. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, es decir, todos los hombres dirán que están en lo correcto. Todos los hombres dirán en esta sociedad que tienen la razón. Todos los hombres en esta sociedad dirán que están en la religión correcta. Porque todos los caminos del hombre son limpios, pero son limpios ¿a dónde? En su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Por lo tanto, como la disposición es suya, pero la respuesta es de Dios, nosotros necesitamos 7 disposiciones básicas, hermano, para estar alineados a la voluntad de Dios. La disposición a obedecer, la disposición a ser corregidos, la disposición a perdonar, la disposición a sufrir, la disposición a esperar en Dios, la disposición a servir y la disposición a un cambio de vida. Amada iglesia, pidamos a Dios en oración que nuestras disposiciones estén inclinadas a la voluntad de Él, para que seamos eficaces, hermanos, para que seamos fructíferos, para que seamos instrumentos en la mano de Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos levante, para que una transformación completa y genuina sea en nuestra vida. Amada iglesia, cuando hay una disposición correcta, difícilmente vamos a ser blanco de cualquier tipo de engaño. La gente es engañada y parte tiene que ver la disposición que tienen en el corazón. Cuando tu disposición no está alineada a la voluntad de Dios, al fin y al cabo tú puedes tomar cualquier camino incorrecto. Así que yo hago un llamado para cerrar con esta lección. Hago un llamado a que pongamos nuestras disposiciones delante de Dios para que Dios nos lleve a una vida de bendición, así como también, hermano, cualquier obstáculo que esté en la vida nuestra sea quitada del camino. ¿Qué tal si oramos en este momento y decimos al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis disposiciones. Señor, límpiame, santifícame. Señor, levántame, renueva mis fuerzas. Señor, que toda disposición de mi corazón esté alineada a tu voluntad. Que toda disposición de mi corazón, Señor, esté alineada, Señor, a tus deseos. Señor, a lo que me va a bendecir, a lo que me va a edificar, a lo que va a servir a mi crecimiento, a mi transformación, a lo que va a servir para yo mejorar en esta vida. Señor Padre amado, que en mí siempre haya una disposición a obedecer, a perdonar, a ser corregido. Si hay que estar dispuesto a sufrir, a sufrir. Si hay que estar dispuesto a esperar en ti, Padre, que yo siempre esté dispuesto a esperar, a servir y a un cambio de vida. Señor, entendemos y reconocemos que no nos podemos cambiar a nosotros mismos, que tú eres, Señor, el que cambia, que tú eres, Señor, el que transforma. Por eso, Padre amado, ponemos nuestras disposiciones delante de ti. ¿Qué tal, hermano, si en este momento usted le dice al Señor: Señor, perdóname, límpiame, santifícame, limpia mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, Padre, y que yo siempre esté dispuesto, Señor, y que mis disposiciones estén siempre listas para servirte. Que mis disposiciones, Señor, estén siempre listas para que yo, Dios mío, sea un instrumento en tus manos, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor Padre. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios. Pastora Francis ya puede parar la grabación. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les dé nueva fuerza, que tengan una semana de bendición. Nos vemos el día viernes y con ustedes la pastora Francisca. Pastora, adelante. Gloria a Dios. No sé cómo parar la grabación arriba. A detener, pausa, detener, ya.